En este video te voy a platicar cuáles son los 5 hábitos que me han ayudado a ahorrar más de 20 horas a la semana. ¿Y no te ha pasado que de repente haces cosas sin saber por qué las haces? ¿O estás haciendo cosas que no te están agregando valor? Que nada más las haces porque las tienes que hacer o porque alguien te dijo que las tienes que hacer, pero realmente te estás cuestionando si realmente agrega valor a tu objetivo o no. Es muy importante entender eso. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a reducir las horas que nos pasamos en redes sociales y las podemos invertir en nuestro crecimiento personal? Hay que entender qué redes estamos usando o qué cuentas estamos siguiendo, porque si investigas y sumas la cantidad de horas que estás invirtiendo en redes sociales, a lo mejor y todo ese tiempo lo puedes ahorrar o todo ese tiempo lo puedes invertir en crecimiento personal o hacer un proyecto de la escuela. Entonces, no te preocupes que en este video te voy a decir cuáles son los 5 hábitos que me han ayudado a ahorrar más de 20 horas a la semana. Y el primero es hacer una revisión diaria. Entonces, ¿esto por qué te ayuda? Bueno, todos los días te sugiero que hagas a lo mejor media hora de revisión diaria. Entonces, que te sientes en la noche y que veas lo que hiciste ese día y lo que no hiciste, ¿ok? Para entender si estás alineada a tu objetivo o si estás un poco desviado o no estás haciendo lo que te estás comprometiendo. Entonces, es importante revisar tu agenda todos los días. En esa revisión diaria hay que identificar en dónde se te está yendo el tiempo, en dónde estás tirando el tiempo. A lo mejor es en el tráfico. ¿Cuánto tiempo pasas en el tráfico todos los días? ¿Y qué estás haciendo en el tráfico? Porque a lo mejor dices, bueno, pues estoy en el tráfico y nada más escucho música. Pero dentro de ese espacio puedes avanzar muchas cosas. Entonces hay que identificar en dónde estás perdiendo el tiempo, porque eso lo puedes aprovechar. A lo mejor puedes escuchar un podcast. Entonces, primero hay que revisar en dónde se te está yendo el tiempo. Ahora, el segundo consejo que te doy o el segundo hábito que te doy para ahorrar estas 20 horas sería bloquear los tiempos. ¿Esto para qué te ayuda? Porque si tú bloqueas a lo mejor 2-3 horas para avanzar en un proyecto, no te distraes y lo acabas más rápido. O sea, lo acabas a lo mejor en un día. En un día si le inviertes 3-4 horas ya terminaste. Ya, no tienes que volver a iniciar de, oye, bueno, tengo que seguir en 2 semanas o tengo que seguir al día siguiente, sino que lo bloqueas y avanzas mucho más rápido. Porque si empiezas a trabajar un proyecto, lo más difícil es iniciar. Porque una vez que empezaste el proyecto, se sigues y te sigues y te sigues hasta que lo terminas y avanzas mucho más rápido. Ya en un día terminaste el proyecto. Y el tercer hábito que te doy, que está relacionado con el segundo, es una vez que ya bloqueaste ese tiempo, si empiezas algo, lo terminas. Entiendo que esto puede ser muy complicado para proyectos finales y cuando es mucho trabajo, pero intenta de la manera posible cuando empieces algo avanzar lo más que se pueda o inclusive terminarlo. Si dices, bueno, si invierto 2 horas más, ya lo termino, pues ya termínalo, para que ya no lo tengas que volver a iniciar otra vez en cualquier otro momento. Entonces, esto es muy importante porque te puede ahorrar horas dentro de los siguientes días. O a lo mejor ese trabajo se tiene que pegar en 2 meses, pero ya si hoy inviertes 2 horas más, ya lo terminaste. Entonces, ya no te tienes que volver a enfocar en ese proyecto durante los 2 siguientes meses. Entonces, bloqueas el espacio, un espacio grande para avanzar lo más que se pueda y en ese momento lo terminas. Ok, hay veces que es más complicado, que a lo mejor te puedes tardar 2-3 meses, pero intentar bloquear espacios grandes para avanzar lo más posible. Porque una vez que tengas esa inercia de ya empezaste el proyecto, vas avanzando más rápido. Si lo frenas y luego intentas volver a empezar otro día, fue como tienes que leer en qué te quedaste y a lo mejor tienes que revisar ortografía y le inviertes más tiempo, pero no has avanzado nada y entonces a lo mejor inviertes 1 hora mientras que revisas a ver en dónde te quedaste y en dónde no y tienes que a lo mejor volver a leer un artículo. Entonces yo de verdad les recomiendo bloquear espacios grandes, a lo mejor de 2 horas. A lo mejor en un fin de semana terminas todo el proyecto. Entonces bloqueas espacios grandes y terminas o avanzas lo más posible. Literal, avanzas de más y ya luego bloqueas otro espacio para revisar. Pero esto te ayuda muchísimo a ahorrar horas después. Y el cuarto hábito que te doy es saber decir que no. Yo sé que todo el mundo lo dice, yo sé que está muy popular esa frase de saber decir que no, pero es que de verdad no sabes las horas que te va a ahorrar después. Supongamos que tienes que entregar algo muy importante, un proyecto final para mañana, ¿no? O tienes un examen para mañana y un amigo te dice, ay, vamos a comer o vamos a echarnos un café. Entonces tú sabes que a lo mejor con ese amigo te vas a tardar 4 horas, 5 horas para cenar y que este amigo no para de hablar. Entonces tú sabes que es importante para ti esas 4 horas invertirlas en estudiar o en tu proyecto. Pero te da pena decirle que no porque pues a lo mejor se va a sentir mal o a lo mejor ya no te va a hablar o se va a enojar. Y entonces pues tú dices, bueno, pues está bien, voy a comer con él. Pero tú sabes que tienes este proyecto final que entregar y tienes ese examen. Entonces
hay mucha gente que dice, ay, sí, voy un rato y ya luego, ajá, y luego, ¿en qué momento vas a estudiar? O a lo mejor repruebas ese examen porque no le dedicaste el tiempo que le deberías dedicar y a lo mejor repruebas el examen y a lo mejor lo tienes que volver a hacer en 2-3 meses, entonces tienes que volver a estudiar para volver a presentar ese examen. O a lo mejor solamente tienes una mala nota y vas a reprobar el semestre o tienes otro tipo de repercusiones. Entonces es mejor saber decir que no en el momento. Puedes decir que no un poco sutil, ¿no? De, oye, tengo este examen, a lo mejor y en lugar de ir hoy, vamos mañana, que ya entregué el examen, ¿no? Pero de verdad, pónganse a pensar lo importante que es saber decir que no y en ese momento. Entonces, saber decir que no y hoy te digo que no porque mañana tengo que entregar todo esto. No puedes nada más decir, ay, sí, que a todo mundo le digo que sí. Entonces, y esto te va a ahorrar muchas horas después, porque ya no tienes que volver a hacer el proyecto, ya no tienes que volver a estudiar y te salva porque a lo mejor te sacas una muy buena nota si estudiaste lo que tenías que estudiar o hiciste el trabajo que tenías que hacer. Entonces, de verdad, acuérdense saber decir que no. Y este quinto punto está un poco relacionado con el primero, que este quinto es saber aprovechar todos los tiempos al máximo. Y a lo mejor les decía, ¿no? Que vas a ir manejando y a lo mejor puedes aprovechar ese tiempo. Pero aquí les digo que según la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, nosotros pasamos entre 1 hora y media y 3 horas diarias en el coche, dependiendo la distancia y dependiendo que a lo mejor tú tienes home office y pues estas horas son menos, pero imagínense la dimensión de cantidad de horas que pasamos en el coche o que pasamos en el autobús o que pasamos en el tráfico en general. Entonces, esas 3 horas diarias, ¿qué pudieras hacer en esas 3 horas? ¿Cómo las puedes aprovechar? A lo mejor sí, puedes escuchar el podcast, pero a lo mejor ya escuchas la grabación de la clase que no fuiste la semana pasada o que no fuiste ayer y entonces avanzar. O vuelves a escuchar esa clase porque a lo mejor te quedaron unas dudas, entonces sí fuiste a la clase pero quieres reforzar y entonces en esas hora y media o 3 horas que pasamos diarias en el coche puedes ir repasando y repasando esa clase. O a lo mejor y en esas 3 horas a lo mejor y en esas 3 horas le marcas a una amiga o a un familiar, evidentemente dentro de las reglas de tránsito, que es como en manos libres, ¿no? Para que no tenga ningún tipo de accidente, pero es investigar de qué otra manera puedes aprovechar ese tiempo. Porque imagínate, son 3 horas diarias. Imagínate que ya en ese momento estás escuchando la clase que no fuiste, ¿no? Entonces ya estás aprovechando ese tiempo. Y te ahorra el tiempo de llegar a tu casa, prender la computadora y escuchar esas 2-3 horas de la clase grabada que no fuiste. Entonces te empiezas a ahorrar tiempo. Pero lo más importante aquí es entender cómo puedes maximizar tus horas. Entonces, en resumen, los 5 hábitos que te doy para ahorrar más de 20 horas a la semana serían: número 1, es de revisiones diarias, que te ayuda para saber si estás avanzando o no en tus objetivos, si te estás desviando, si no lo estás haciendo, qué te falta por hacer, y ahí puedes analizar en dónde se te está yendo el tiempo. Porque a lo mejor pasas mucho tiempo haciendo espera en el banco, a lo mejor a la 1 de la tarde, entonces dices, oye, pero es que en el banco me tardó 2 horas. Está bien, entonces ve al banco a lo mejor a las 4 antes de que cierren o a las 9. Entonces intenta maximizar tus horarios. Pero lo más importante es saber en dónde se te está yendo el tiempo, ¿no? Entonces, número 1, las revisiones diarias es muy importante. 2, bloquear los espacios grandes. Es mejor tener un día un espacio de 3 horas y empezar es lo más difícil, pero ya lo empezaste una vez y lo sigues trabajando y sigues trabajando y sigues trabajando y lo terminas más rápido. Y en el número 3 es, si empiezas ya esa tarea, termínala lo antes posible. No digo que hagas las cosas a prisa, pero si ya empezaste algo, si ya te costó trabajo el iniciar, pues aprovecha ese momentum que es continuar y continuar y continuar y a lo mejor hasta termina el proyecto en un fin de semana. El cuarto consejo o el hábito sería saber decir que no. Tú eres el responsable o la responsable de tus calificaciones, de que tú avances. Si le dices que no a un amigo, pues, y si se enoja o si me deja de hablar, pues no, ya te hablará alguien más. Se dice muy fácil y es muy difícil aplicarlo, pero pónganse primero sus objetivos y vean realmente, oye, ¿qué tengo para mañana? A lo mejor sí puedes ir a tomar un café sin problema, pero a lo mejor y mañana tienes una entrega final y no puedes irte 4 o 5 horas a comer con tu amigo. Decirle, oye, pues no puedo, porque si no después van a ser complicaciones mayores y consecuencias más complicadas. Y el último es, que está relacionado un poco al primero, es aprovechar los tiempos de ocio. Primero es identificar en dónde se está yendo el tiempo y ya después es ver cómo lo puedes maximizar. Y les decía que según la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México pasamos entre 1 hora y media y 3 horas al día. Es muchísimo. Pueden maximizar muchísimo el tiempo. Espero que este video les haya ayudado para tener los 5 hábitos que te pueden ahorrar 20 horas a la semana. Nos vemos en el siguiente video.